Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Liposucción Mental, en donde estamos quitando la basura para retener lo bueno. Y en este día vamos a continuar con el capítulo 5 del libro de Hechos, versículo 17, en la nueva traducción viviente que te dejo en la descripción para que tú también, junto conmigo, puedas leer. Así que comencemos. Dice, los apóstoles se enfrentan oposición. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública, pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer, los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada. Los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas, no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsable de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Y hasta aquí vamos a llegar este día leyendo. Hemos terminado el capítulo 5 de Hechos. Y vamos a ver esto que sucedió. Muy importante cómo comienza esto que leímos hoy en el versículo 17. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Y esto es clave porque
Eran saduceos, tanto el sumo sacerdote y sus funcionarios. Recordemos, los saduceos eran los que eran más ricos, era gente muy educada, era gente que estaba involucrada en la política y que había sido puesta también en esos puestos gracias a que tenían buenas relaciones con los romanos. Por lo tanto, mucho de todo esto que estaba pasando, aparte de que tenían envidia porque ellos, que eran los más pipiris nice, pongámosle la palabra, los más acá fresas, resulta que ellos exigían que que las demás personas les dieran honor y respeto, lo exigían. Y como hemos estado viendo en los diferentes capítulos, los apóstoles más bien, no exigían que los respetaran, pero recibían un respeto y una honra mayor de la que estaban recibiendo estos líderes religiosos. Pero ellos recibían toda esta honra y todo este honor por la gracia y la misericordia de Dios, porque tenían poder para sanar enfermos, tenían poder para realizar milagros y predicaban el Evangelio. Y todo lo que hacían cuando lo realizaban, toda señal milagrosa, toda enseñanza, iba para llevarle gloria a Jesús. Por lo tanto, había un ambiente justo, había un ambiente de justicia, había un ambiente de honra. ¿De honra a quién? A Dios. Y es por eso que honraban a estos hombres, pero porque honraban lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Y cuando ellos recibían esa honra o esas gracias, para que demos una palabra menos así de y elevada, resultaban que llevaban para alabar y honrar a Dios. Por lo tanto pasó todo esto, que se llenaron de envidia por esa situación, que ellos tanto que habían trabajado para poder llegar a donde estaban, habían invertido mucho esfuerzo, habían sido tan políticos con los romanos para tener el puesto que tenían, y estos, que ni siquiera muchos eran muy estudiados, algunos otros sí tenían estudios o otro tipo de estatus social, pero todos estaban llenos del poder del Espíritu Santo, lo cual es lo importante resaltar aquí. Y como vemos, bueno, los amenazaron, les dijeron por qué están predicando si ya les habíamos prohibido. Un milagro sucedió en la noche cuando fueron liberados y ellos fueron sorprendidos, estaban sorprendidos de que por cómo habían salido de la cárcel. Y este es uno de los milagros que podemos ver que Dios hizo con ellos y que Dios puede hacer. Para Dios no hay nada imposible y eso tenemos que tenerlo en mente. Muchas veces creemos que esto pasó en ese tiempo porque eran los primeros años después de que Jesús se había ido, había ascendido al cielo, pero no, Dios es el mismo, hoy y siempre. Y Dios puede seguir haciendo esos milagros. En este caso había un propósito por el cual ellos salieran de la cárcel y estuvieran predicando como les mandó el ángel, mensajero de Dios, mandándoles ese mensaje de que sigan predicando que Jesús es el Mesías. Volvieron a llamar a hacerles un juicio, la gente más importante y la gente más poderosa dentro de los judíos, puestos y tenían relación con los romanos, relación política, entonces eran los poderosos. Y otra vez les dijeron, ¿por qué están predicando si les prohibimos? Y ya ni siquiera dijeron cómo salieron de la cárcel, ok, ya eso lo omitieron. Pero, ¿por qué siguen predicando? Y ellos les dijeron, ¿acaso creen que vamos a obedecerlos a ustedes primero que a Dios? Y esto es muy importante porque los apóstoles tenían una vida de llevarse bien, de obedecer las normas, las leyes, pero si esas leyes y esas normas iban en contra de lo que Dios les estaba pidiendo, entonces primeramente iban a obedecer a Dios, aunque esto les causara problemas. Y esto es muy importante para ti y para mí, porque Dios nos manda que obedezcamos también las leyes y las normas que haya en nuestro país, en nuestra ciudad, en una casa, en un lugar, ¿no? No llegamos a hacer lo que se nos antoje en cualquier lugar, no. Pero cuando esas normas, esas leyes van en contra de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios ha escrito en su palabra, en contra de la justicia que está escrita aquí en la palabra, que es la justicia real, la justicia de Dios, entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión de obedecer primero a Dios, lo cual evidentemente va a traer consecuencias. Y estos tiempos se están acercando de nuevo. Cuando acababa de pasar que Jesús murió y ascendió, tuvieron, como vamos a ver en este libro, bastante persecución. Y como lo que vimos, después los azotaron.
pero ellos sabían que estaban haciendo lo correcto. Lo que les daba la fuerza y la fortaleza para continuar yendo en contra de los mismos judíos, de las normas religiosas que habían sido muchas inventadas, porque recordemos, existe la ley de Dios que Dios les dio para que entendieran qué estaba bien y qué estaba mal, porque estaban en medio de pueblos que hacían lo que se les daba la gana. Entonces, para que ellos supieran que estaba bien y que estaba mal. Pero a esa ley le aumentaron muchas cosas durante muchos años, los estudiosos de la Biblia, y la ajustaron creyendo que estaban haciendo bien, pero después le daban más importancia a sus costumbres, las reglas que ellos habían impuesto, a lo que realmente había dicho Dios. Por lo tanto, había muchas cosas que estaban mezcladas y muchas veces así nos puede pasar. Siendo ya cristianos o conociendo a Dios, amando a Dios, muchas veces cosas por tradición, cosas por generación en generación o que se enseñan, a veces muchas cosas no es como dice Dios, no es como dice la Biblia. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios y dirigirnos siempre por lo que el Espíritu Santo nos dice, que siempre nos va a dirigir el Espíritu Santo conforme a lo que está en la Biblia. Jamás el Espíritu Santo nos va a pedir que hagamos algo que no esté conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante estudiarla y para eso están estos episodios. Así que en este día, vete con esto. Que habrá momentos en los que pasemos no deshonra, pero que pasemos vergüenzas o pasemos situaciones en donde no le caigamos bien a unos o algunos nos menosprecien o nos digan o no nos quieran por hablar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no por eso nos vamos a detener, porque el Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza y la fuerza para hablar. Y la gente tiene necesidad. Muchas veces no son todos los que piensan así, ¿verdad? En este caso eran específicamente los líderes religiosos. Y no todos son los que están cerrados, pero tenemos que atrevernos a hablar siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Así que nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental. Que el Señor te bendiga y ten un excelente inicio de semana. Déjame orar por ti. Señor, gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos viendo estos videos y aprendiendo de tu palabra. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Y cualquier persona que esté enferma y que esté pasando una dolencia, algo que parece imposible, Señor, tócala. Que tu Espíritu Santo le envuelva y la envuelva. Oh Dios mío, porque tú eres el único Dios verdadero, consolador, y tú, Jesús, que moriste en la cruz para que pudiéramos ser libres de toda enfermedad y de todo pecado, que es lo más importante, para que fuéramos libres de eso que nos estorba para relacionarnos personalmente contigo. Espíritu Santo, dirígenos y sigue quitando toda la basura mental que pudiéramos tener para aferrarnos a tu verdad absoluta. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental. Bye.